bienvenidos a este nuevo programa. En él vamos a hablar sobre las normas en casa, sobre la autoridad de los padres, de las madres. Pero antes de la entrevista, déjenme que les cuente una historia real. Uno de los acompañamientos que se hicieron en el Instituto de la Familia fue a un joven hikikomori. ¿Qué es un hikikomori? Pues es un joven español, no voy a decir la edad, pero estaba entre 15 y 17 años, que llevaba tiempo sin querer salir de casa. Porque era tal su adicción, el tiempo que dedicaba a las nuevas tecnologías, a sus videojuegos, a sus redes, que comenzó a detraer tiempo de convivencia en familia, a dedicar tiempo al estudio, cada vez más estaba encerrado. Iba a la escuela, pero no siempre, y el resto del tiempo lo pasaba encerrado en su habitación. Los padres comenzaron a llevarle la comida a la habitación, porque si no, él no salía y claro, les daba pena, el pobre chaval. De modo que el joven fue imponiendo sus normas a los padres. Traedme la comida cuando yo quiero, dejarme el wifi abierto toda la noche hasta que yo quiera, duermo cuando yo quiero, estoy el tiempo que yo quiero, y su adicción a las nuevas tecnologías se convirtió en la norma de la casa. Cada vez que los padres tomaban conciencia de que aquello empezaba a ser muy excesivo, los enfados, la violencia, la agresividad del joven hacía que prefiriesen no entrar en conflicto y no poner cotos a aquella situación. Pero la situación se fue degradando hasta el punto en que perdió un curso, sus hábitos alimenticios se fueron degradando, la convivencia familiar se hizo añicos. Bueno, pues consultaron el tema con expertos, coaches y acompañantes familiares. A aquellos padres no les faltaba cariño, a aquellos padres no les faltaba incluso deseos de comunicación. El clima en casa, quitando esta cuestión, era bueno. ¿Dónde estaba la clave? Fueron a psicólogos, pero no era un tema de ningún tipo de trastorno del chaval. Por supuesto, tampoco era un tema psiquiátrico. La cuestión era muy sencilla. Los padres no habían puesto normas claras en casa respecto de la utilización de las nuevas tecnologías. Y aquello que comenzó por poco, a los 14, 15 años, llevó a la familia, al propio matrimonio, a la propia pareja, a una crisis profundísima. Cuando fueron capaces, padre y madre, de dejar de ser sobreprotectores y poner normas en casa, en menos de 3 meses estaba la situación arreglada. Pero la cosa no es tan fácil. Para hablar de qué son las normas, cuáles poner, cómo ponerlas, vamos a dedicar este programa en el cual vamos a través de una entrevista, van ustedes a comprobar la dificultad y la riqueza y los matices de la cuestión. Espero que sea de su interés. Bienvenidos. Hoy nos acompañan Isabel de Aguiar y José Manuel Domínguez Prieto, expertos formadores en parentalidad positiva. Bienvenidos. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar hoy es sobre cómo poner normas y cómo aplicarlas a los hijos. Empecemos por el principio. ¿Qué entendemos por autoridad? La palabra autoridad está en desuso en estos momentos, sabiendo que la autoridad es la gestión para que las cosas fluyan, ¿no? Es verdad que en la posmodernidad ha quedado fuera de un valor, bien sea porque los padres sienten culpa de no poder estar con los hijos, culpa de que no tienen tiempo. Entonces esa palabra ha pasado a quererla quitar porque si bien nos remontamos a mis épocas de joven, los hijos eran los que teníamos que demostrar el cariño a los padres, portándonos bien, haciendo bien las cosas. Hoy en día es al revés. Los padres tratan de quedar bien con los hijos para que los quieran. Entonces la autoridad ya ha cambiado, esa palabra está como que un poquito en desuso, no tiene valor, ¿no? Por eso es muy importante
¿Qué entendemos por valor, como tú dices, por autoridad, perdón, como tú dices? Porque sin esa, los hijos no tienen rumbo. O sea, se dice que si una familia no tiene a alguien con autoridad, los hijos van sin rumbo. Pero realmente, explicándonos un poquito, ¿en qué consiste que un padre o una madre tengan autoridad sobre sus hijos? ¿Se consiste en reñir mucho, en reñir poco? Es el hecho de ser una referencia para ellos, lo que significa, como decía Isabel, primero, que son las personas que marcan el rumbo, dicen esto sí, esto no, esto ahora y esto no se hace. De alguna manera marcan límites. Por otro lado, lo hacen con cariño, desde una comunicación fluida, y son personas disponibles, siempre disponibles, para atender a los hijos. Es decir, no es una imposición férrea, dura, sino es la figura de referencia que me sostiene, me apoya, pero también me marca el camino. Eso es la autoridad, ¿no? Aunque tiene razón Isabel, que por una degradación posiblemente del contexto social, político, la palabra ha perdido cierta credibilidad. Pensamos que autoridad son las autoridades, las personas que dicen que son importantes en los actos públicos, ¿no? Pero, sin embargo, toda persona necesita alguien de referencia. Eso sería la autoridad en familia. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos autoridad con nuestros hijos? ¿Por qué es importante poner normas? Porque para que tus hijos se desarrollen tienen que tener ciertos límites, por decirlo, o bien claro cómo van a ser guiados. Empecemos que los niños desde pequeños nacen y tenemos que cuidarlos y protegerlos porque ellos no son capaces de por sí mismos. Para eso tú tienes que crear una serie de parámetros o de características para que los hijos puedan ir poco a poco caminando, creciendo, desarrollándose, pero con seguridad. Y esa seguridad solo lo ponen las normas. Aunque la palabra suene fea, pero todo tiene sus normas. Yo no voy a conducir por una autovía si nunca en mi vida he conducido un coche. Voy poco a poco, ¿no? Primero enciendo el coche, cómo voy, acomodo el espejo. Pues exactamente lo mismo con las normas que ponemos en nuestras casas. Todas las familias ahora hay mucha diversidad, ¿verdad? Antiguamente pues era padre, madre e hijos. Ahora no, ahora hay un montón de características diferentes. Puede haber una sola madre que ejerza de las dos, puede ser un padre que ejerza de los dos, puede haber padres, madres, abuelos, que también, todos esos, ese conjunto, claro, si tú tienes a un hijo, tiene un conjunto de personas que le están dando diferentes tipos, más el colegio, más la sociedad. Por lo tanto, tienes que crear unas normas básicas, concisas, y eso sí, dependiendo de la edad, para que ellos puedan ir viendo si se desarrollan adecuadamente, ¿no? Y para ellos es mejor, tienen más equilibrio, más sobre roca. O sea, es que la personalidad vaya sobre roca porque tienen un equilibrio ellos mismos, ¿no? ¿Qué podría ocurrir en un hogar o en una familia donde no hubiera normas o donde no se exigiera el cumplimiento de las que se hayan podido poner? ¿Qué podría ocurrir? Pues claro, los efectos suelen ser psicológicamente tremendos para los hijos. Primero, si las normas, como bien dice Isabel, son las que te marcan, te dan una seguridad, te dicen por dónde ir, la ausencia de normas supone incapacidad para saber cómo obrar bien, qué es lo adecuado, con lo cual se produce una desorganización en el comportamiento, un no saber a qué atenerme, un pensar que mi deseo o mi capricho es la ley, pero en el mundo no va a ocurrir eso. El resultado después es o sumisión o rebeldía. Van a ser personas quizá muy agresivas porque se quieren imponer pensando que su capricho es la ley. Entonces, los efectos suelen ser terribles. Los niños más agresivos, los que son más incapaces de dilatar sus caprichos o deseos, suelen ser niños que no están acostumbrados a unas normas. Entonces, esto les dificulta la sociabilidad, la relación con los demás, el progresar, el autodominio, la madurez. Las consecuencias son muy duras, ¿no? Yo, personalmente, y como madre de 3 hijos, a mí me gustaría que nos explicarais cómo han de ser esas normas, cuántas podemos poner, cuántas no podemos poner, que nos orientéis ahí un poquito. Primero, tienen que ser claras y sencillas y que las tengamos tan claras que cualquiera de nuestros hijos sepan cuáles son las normas y sus consecuencias si no están cumpliendo esas normas. Porque otra cosa es tener las normas y no saber qué pasa si no las cumplimos, ¿no?
yo siempre digo que todo hecho tiene una consecuencia, todo lo que haga uno. Y un ejemplo que pongo es muy fácil para los niños, ¿no? Entonces, tú vas en tu coche, te comes el semáforo, pasas en rojo. Hay 3 opciones. 1, que choques. 2, que te pare la policía y te monte la multa. 3, que pases libre, que pasaste y ya. Cuando tú haces ese reflejo de pasar sobre la luz roja, tienes conciencia de las 3. Y tú tomas tu referencia de acuerdo a las 3. No vale que después, es que no vi. No, sí lo viste. Y sabías las consecuencias si te ponen la multa. Pues exactamente con las normas. Tienen que ser tan claras y de acuerdo a la edad. Es muy importante, no voy a ponerle, no vas a salir nunca hasta los 25 años, no, o sea, a ver, son normas más concretas. Y una vez que las pongas, no estar insistiéndole siempre, o sea, ellos tienen, dependiendo de la edad, y eso también los padres tienen que tenerlo claro, que las normas van creciendo de acuerdo a la edad de crecimiento y de madurez del niño. No sé si... Sí, además, claro, todas las figuras adultas que hay en casa tienen que estar de acuerdo en las normas, porque si uno la pone y otro no la exige, por ejemplo, Claro. el efecto, queda sin efecto esa norma, ¿no? Y después han de ser de alguna manera para todos, es decir, si decimos que no hay, nadie ve televisión a partir de las 8 de la noche, o de las 9 o de las 10, o se apaga el wifi, es para todos, es para todos. A veces los niños pueden decir, pero tú lo haces y ¿por qué nosotros no? Entonces, una norma, por ejemplo, la norma del respeto o de colaboración en casa, tiene que ser para todos. No puede ser que haya uno de los miembros de la familia, pongamos en una situación machista, que el varón o una figura masculina no haga nada en casa o haga menos, y pidamos a los hijos que colaboren, y ¿por qué aquel no? O que se lo pidamos a unos sí y a otros no. Entonces, tienen que ser normas para todos, tienen que ser normas que sean públicas, de obligado cumplimiento y muy explícitas. Y como dice Isabel, es muy importante también lo de se enuncian y ya está, no hay que machacar con ellas, están claras. Vale, perfecto. O sea que el papel de los padres es súper importante, que nos demos cuenta que somos el ejemplo también, ¿no? Que si le ponemos una norma a nuestros hijos, como bien decías, que nosotros no hagamos después por detrás lo contrario, porque entonces el efecto sería el contrario. Por ejemplo, ¿qué normas básicas podríamos ponerles? Mira, la primera es la puntualidad, pero eso también va a depender de lo que tú quieras en tu casa. O sea, cada familia tiene sus propias normas, porque si yo trabajo hasta 8 horas, más 2 horas de tráfico, son 10 horas, y llego a las 9, el niño tendría que estar acostado, vamos a suponer que es corta edad, pero entonces cuando me ve, entonces tendré que ser permisivo para que esa media hora, 9:30, podamos jugar o decirnos qué pasa o no. O sea, en cambio hay padres que no, que a las 3 de la tarde o 3:30 ya están con ellos, pueden llevarlos a las actividades extraescolares. Eso todo va a depender mucho de la familia. Por eso es tan importante el sentarse, hasta escribirlas, plasmarlas, porque nosotros en el CAF nos hemos dado cuenta que no sirven las normas que a lo mejor en mí funcionan, o a ti que me dices que eres madre, o en las de José Manuel, ¿sabes? O sea, todos tenemos diferentes circunstancias. Si mi horario de trabajo es nocturno y tengo que dormir durante la mañana, que ya no le puedo dar ni un beso para despedirme del colegio, todo va a cambiar. Entonces yo sí creo que las normas las puede poner cada familia, pero que sean muy concretas. Y como dice José Manuel, clarísimo que todos las cumplamos. O sea, pero sin tener, si en esa media hora que yo digo, pues de 9 a 9:30 vamos a jugar, y yo cojo el móvil, no es que es una llamada importante, a ver, ¿qué valor le estoy diciendo a él? Mira, esto es más importante que tú. No, quedamos que de 9 a 9:30 jugábamos. Y si no pactamos, ¿por qué no puedo? Entonces, ahí tenemos que trabajarlo muy a menudo, porque los hijos se dan cuenta. O sea, me decía uno de ellos, mi papá dice que hay un valor que es la mentira, pero mi papá es mentiroso. Yo le digo, ¿cómo es eso? Sí, mira, cuando llama mi abuela dice que le diga que no está. Algo que podemos hacer normal, ¿no? Pero él se queda con eso. Entonces,
cuidado porque es muy importante que quede muy establecido, lo vemos siempre allí en los casos que tenemos, que es que no me di cuenta que mi hijo se daba cuenta, no, sí, o al revés, ¿no? Entonces, con frecuencia en el centro de acompañamiento, efectivamente, nos sentamos con las figuras de autoridad de la casa, con padre, madre o los que estén, para precisar qué normas necesitan. Hay algunas que son comunes, por ejemplo, el respeto mutuo. O sea, te parecen muy elementales, pero a veces hay que ponerlas, el respetarse, el no chillarse. Pero también, por ejemplo, la corresponsabilidad. O sea, cada uno tiene sus encargos en casa. O la norma de acostarse a tal horas, a las horas de la comida, la puntualidad en esos momentos. Otra norma puede ser básica, la higiene. No es que todos después de comer nos lavamos los dientes, ¿no? Otra norma puede ser también, por ejemplo, el uso limitado de las nuevas tecnologías. Esto que algunos padres no normativizan. O sea, está todo normativizado para que funcione bien, pues también el uso, el tiempo de dedicar a las nuevas tecnologías. Pues mira, los sábados podéis utilizar la Play de 4 a 6 y después se cierra. Y hay firmeza también. Entonces, en las cosas que cada familia vea que son como más importantes, pero hay unas cosas básicas. El respeto, la colaboración, la comunicación. Saber hablar, tener sus tiempos, no imponerse, porque claro, como adultos hemos recorrido una vida delante de ellos y creemos que ellos no tienen la razón, vamos a escuchar, ¿no? Y a veces nos cuesta. Creo que sin dar una opinión antes que termine, porque ya creemos que sabemos lo que la persona va a decir y a veces nos impresiona el diálogo. Y una comunicación abierta para mí es esencial en cualquier familia, porque ahí puedes descubrir cosas que suceden y que les pasa que de otra forma no. Entonces, las normas es como un motivo para crear un vínculo de comunicación que yo creo que es primordial en toda familia que sea más de dos. Nos decías tú, María Isabel, que tienes 3 hijos, evidentemente de 3 edades distintas. Bien. Si tienes uno muy pequeñito, de 2, 3 años, hay que darle todo muy hecho. Pero posiblemente al mayorcito o mayorcita, el que tiene más edad y ya si está en la preadolescencia o la adolescencia mucho más, es clave lo que dice Isabel. Hay que también escucharle, preguntarle. Dice, no, aquí todo el mundo a las 9 en casa. Pero a lo mejor ya tienes un niño de 14, 15 años, como que a las 9 en casa. Así es cuando salen mis amigos. Entonces hay que empezar a negociar. Negociar no significa romper las normas, sino replantearlas. Sería un padre o una madre autoritarios los que ponen normas. Aquí esto no se mueve hasta los 25 años. No es. Entonces hay que saber flexibilizarlas. Con los preadolescentes y adolescentes, con los niños, no, es la hora de dormir y a dormir. Pero es que ahorita, no, a dormir. Entonces, técnica del disco rayado. Pero es que se queda, no, vamos a dormir, bonita, y ya está. Y, entonces, muy importante ver en cada edad si la norma es simplemente que te la pongo. A los niños no les decimos... oye, ¿a qué colegio te gustaría ir? ¿Más bien de los salesianos, al público, a las carmelitas? Dice, no, vas a este. Oye, ¿qué prefieres? Bueno, hay padres que sí le piden, ¿qué quieres comer? ¿Pescadito a la plancha o al hornito? Hombre, no, tú haz lo que quieras y el niño se lo va a tomar, ¿no? Pero tampoco le decimos, te tomas esta medicina o aquella otra, no, la que le toca. No le decimos... entonces, de la misma manera, hay cosas que no son negociables y eso es la figura de autoridad con todo el cariño del mundo. Pero con los adolescentes sí que tengo que flexibilizar horarios, tengo que flexibilizar, negociar, bueno, pues tú haces te comprometes a tal cosa y yo hago tal cosa, ¿no? Bueno, ahora creo que viene una pregunta complicada, porque como padres y como madres todos queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestro hogar. ¿Cómo conseguimos que se cumplan esas normas? Sí, realmente ahí está lo difícil. O sea, para mí las normas son muy fáciles, y todo el mundo te las puede decir, te las puede enumerar, como dice José Manuel, lavarse los dientes a las 9 de la mañana. Uno es cumplirlas, ser consecuentes. Los padres queremos lo mejor, pero a veces estamos cansados, a veces tenemos nuestras propias debilidades de querer estar viendo la televisión en vez de cumplir y
No, ahí ya es dar ejemplo. Y dar ejemplo es cumpliéndolas nosotros, ¿no? Entonces, eso para mí, la constancia, la perseverancia, creo que es una de las cosas más difíciles de lograr. No la buena voluntad, esa la tienen todos los padres. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Eso nadie cabe duda, nadie quiere hacerlo mal. Yo no he encontrado ningún padre que diga que lo quiere hacer mal. Sino, ¿cómo lo hago? Y no dejarte involucrar por la sociedad. Segundo paso que hay que tocar, ¿no? Porque muchas veces cedemos. Hoy en día un padre puede decirme que el móvil a los 10 años no es malo. Todos te van a decir que sí. Ah, pero muchos de los hijos lo tienen. Entonces no entiendo si lo saben, ¿no? ¿Por qué no lo cumplen? Porque mi amigo lo tiene y nos van diciendo y cedemos. Y cuidado, que a lo mejor no cedemos nosotros, pero ceden unos abuelos complacientes que tienen tal, como no le voy a decir al niño, le estás Entonces, ahí las normas son buenas en el entorno, o sea, no solo la familia núcleo, sino también los que están involucrados en esa formación. Claro, por eso cuando el padre y la madre están separados y pasan los niños unos días con la mamá y otros días con el papá, es muy bueno que se pongan de acuerdo, por lo menos en cómo van, qué normas a los niños, porque es estructurante que el padre complaciente, puede ser la madre o puede ser quien sea, el padre complaciente le deja la PlayStation todos los días y la madre dice durante la semana no. Entonces, primero, y después el buen ejemplo. Esto que dice Isabel es básico, ¿no? El modelado. O sea, los niños aprenden por imitación, lo que ven en ti. Claro, si junto a eso le dices, le explicitas, la norma es esta, es mucho más fácil que la cumplan, porque lo ven en ti. Y segundo, cada vez que cumplan la norma, o de vez en cuando, valorárselo. Es muy habitual que los padres digan, llevo toda la vida riñendo a mi hijo por desordenado y sigue siendo su armario una leonera, la roba por todos lados. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo eso? Fíjate, tiene 18 años y sigue sin hacerse la cama. Entonces, si reñirle todos los días no funciona, primero hay que preguntarle por qué no funciona. ¿Y tú qué haces? Es que yo no soporto ver la cama sin hacer la ropa deshecha, entonces le riño. Y después, ¿qué? La recojo yo. Ahí está. O sea, le riñe, pero el otro dice, ay, que me riña, pero lo va a recoger ella, con lo cual, entonces, pero de eso quizá hablaremos después. Entonces, decir la norma una vez sin ser pesados y después reforzar, más que reñir todos los días hasta que el otro o la otra termine cansadísimo, decirle lo bueno, es decir, si habitualmente la ropa llega el joven adolescente o el preadolescente y hay niños más desordenados y menos desordenados por naturaleza. Y se lanza por allí las zapatillas, por allí el jersey, por allí. A lo mejor merecería la pena no decirle nada. Y si un día, por casualidad, ha puesto los zapatos en su sitio y dice, oye, Fernando, enhorabuena, qué maravilla, has puesto los zapatos en su sitio, veo que te estás haciendo ordenado, que estás siendo una persona que estás madurando, alavárselo, tampoco sin... Nada de regalitos, nada de, pues hoy solo por eso vamos a Disneyland París. No hay que tirarse de la moto, sino con palabras reforzárselo. Entonces, el refuerzo positivo es mucho más eficaz. El refuerzo positivo, darle un beso. Sabía que lo empezarías a conseguir. Confío en ti, qué bien, hijo mío, un beso, que todos los días, otra vez. Entonces, sí, y es más, no desvalorizarse, es decir, bueno, sí, has puesto las zapatillas, pero el resto sigue todo tirado por ahí. No. Oye, qué bien. La idea es, fíjate en lo que ha hecho bien, aunque sea poco, y alábaselo. Eso tiende a fijarse. Vale, y si fuera el caso contrario, ¿cómo actuamos si no se cumplen esas normas? Ellos ya saben, o sea, si está la norma, debería haber la consecuencia de no cumplir la norma, ¿vale? Eso lo tiene que también estar claro. Una vez que lo tiene claro, entonces tú tienes que hacer esa amonestación, lo que hayan decidido, no ver un rato televisión, tal, no normas de toda la vida no vas a ver televisión, ¿no? Hay padres que dicen, llegaste tarde, nunca más vas a salir. Eso no es lógico. Tienen que ser concretas y precisas. No estar todo el tiempo repitiéndole lo mismo, sino cumpliéndolas. Y si se lo dices así, no te va a creer.
porque ya le has dicho 20 veces, nunca más vas a salir, y sabe que sale. Entonces yo creo que es muy importante que él sepa qué pasará, como lo que te decía yo antes, si me paso el semáforo en rojo, sé las 3. Entonces yo me arriesgo, 1, a que no me pillen, 2, a que me pillen y me multen, o 3, a chocar con un coche. Entonces las tengo claras y pago las consecuencias de ello, ¿vale? Entonces lo mismo con esto. Si se las saltan, que no se las van a saltar, somos seres humanos, o sea, es muy raro la perfección, tiene una consecuencia. Pero tienen que saberla de antemano, ¿sabes? Para que no haya discusión de eso, porque entonces, si después no las inventamos, podemos estar muy enfadados y ser desproporcionados ante esa amonestación, que a lo mejor fue como el vaso que desbordó, pero no era la situación. A lo mejor hay algo pequeño que se salta, pero como le perdonamos todas las demás, entonces en esa exageramos una cuestión que no era la justa, ¿sabes? Yo por acotar solo una rapidísimo, hay 2 tipos de consecuencias. Las consecuencias naturales, no evitemos las consecuencias naturales. Si no has hecho los deberes, no te los hago yo, que te suspendan, es lo natural. Igual que si no has recogido tu ropa y no la has llevado al cesto de la ropa, no la has metido en la lavadora, no vas a tener ropa dentro de 3 días. Es lo natural. Si no te has hecho la cama, la vas a encontrar deshecha. Si has perdido tu móvil, no te viene otro, si en caso de un hijo mayor, ¿no? Entonces, para otro tipo de casos, efectivamente, haber conversado en algún momento, por eso es muy importante lo que dice Isabel, sentarse a hablar todos, las consecuencias de un uso indebido. Por ejemplo, quedamos, mirad, me lo decía también una madre de familia esta mañana, puede utilizar solamente los videojuegos 3 horas o 2 horas y media, muy bien. Cada media hora que te pasas, al día siguiente, el domingo, media hora menos. Si te has pasado 3 horas, yo no te voy a avisar, no lo tienes. Si te has pasado 6 horas, no lo tienes, el tiempo correspondiente. Si no eres capaz de... Entonces, por eso es muy bueno incluso hacer un contrato con ellos. Oye, pues, di tú mismo cuál sería la consecuencia de hacer tal cosa, pues aquella otra, ¿no? Entonces, que ellos mismos también puedan sugerir comportamientos pues compensatorios y proporcionados e inmediatos. No vale un castigo, pues dentro de 3 meses no vais de excursión. No, tiene que ser inmediato, acción-reacción. No he hecho tal cosa, pues la consecuencia es tal otra. Y ya está, ¿no? Y sin chillar, sin desmelenarse. ¿Pero qué has hecho? ¿Otra vez sin lavarte los dientes? ¡Te parto la cara! ¿Eh? No. Pues por la tarde, pues habría que ver qué se puede hacer. Pues hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.